esta condición súper diferente a la mamá con la chancla atrás de ti todo el tiempo. Dios no está así contigo. Hey, quiero decírtelo así a la cara. Dios no está atrás de ti con un rayo, esperando el momento en el que te vuelvas a equivocar. Dios no está esperando el momento de hacer quebrar las finanzas de tu casa. Dios no está esperando el momento en el que tu hijo, tu hija, lo digo con respeto, salga con domingo 7. Dios no está esperando el momento en el que por fin te divorcies. Dios no es así. Quiero decírtelo de corazón, Dios no es así, está sentado. Te espero. Ahora, no es un Dios que le vale gorro la vida. ¿Me entiendes? No es como, pues sí, hay chance, ¿no? Me echo el cafecito mientras tanto. No, o sea, no es eso. Hay una ronda infantil que aquí en México, digo por si acaso nos está siguiendo de otro lado, pero en México es una ronda infantil que muchos, sin importar tu modelo de año, ¿verdad? No lo digas, no vamos a entrar en esos temas, pero sin importar el año del que seas, lo escuchaste o lo bailaste y lo cantaste. Esta canción dice, jugaremos en el bosque, porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Muy bien, pues esta enseñanza se llama Mientras el lobo no está, ¿no? Esta ronda se trata justamente de, pues nos agarramos de la mano, bailamos, cantamos, y luego el lobo sale y hay que correr, ¿no? Porque el lobo nos va a comer. Y quiero utilizar esta alegoría para definir a la luz de la palabra algunos tipos de personas, o específicamente un tipo de personas con varias variantes, que vivimos la vida tratando de disfrutar al máximo, tratando de no reparar en aquello que puede ser desagradable a los ojos de Dios. Tratamos de sacar el mejor jugo de cada temporada y vivimos muchas veces conforme a la intención de nuestro corazón. Quitamos de vista todos los parámetros que pudiéramos tener. Normalmente somos tipos de personas que no nos gusta que nos diga nada y que solamente reaccionamos, di conmigo reacción, solamente reaccionamos cuando vemos el peligro venir. Pero mientras no hay peligro, le damos para enfrente sin ningún tipo de tema. Hace unos días pasó un evento histórico mundial que apuntaba para ser la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Hubo una guerra, ahora se le llama la Guerra de los 12 días, ¿sí? Quién sabe cómo se le vaya a poner en el futuro, pero duró 12 días, ¿sí? Este conflicto bélico entre Israel e Irán. Ahora, todo el mundo voltea hacia ello con el miedo de que esta sea la Tercera Guerra Mundial, y en ello ve las posibilidades de que vivamos, por ejemplo, las consecuencias de la ingeniería nuclear, que vivamos un invierno por las nubes de las bombas y todo ese tipo de cosas, pero específicamente los cristianos tenemos otro tipo de miedo, ¿sí? El otro tipo de miedo que se desata es una gran pregunta: ¿será este el fin del mundo? ¿Alguien se lo preguntó? No levantes la mano porque te vas a quemar. No es cierto, ¿no? De repente nos surge esta idea de, conforme a la Biblia, hay ciertos pasajes que a veces los agarramos y luego ignoramos el contexto, y como ignoramos el contexto sentimos el miedo de que esto es lo que ya viene encima. Quiero que veas conmigo Mateo 24, este es uno de los pasajes a los que me refiero. Quizá y Marcos 13 son los pasajes que más generan esta preocupación. Mateo 24 en el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo.
Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado. ¿Cuál es el consejo del Señor aquí? No se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía ¿qué? Todavía no es el fin. Entonces fíjate que nosotros empezamos a atar cabos y decimos: Irán, Israel, el fin del mundo. Y luego aquí Jesús dice, o sea, va a haber guerras, pero este no es el fin. Luego dice también en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto solo es el comienzo de dolores. En el versículo 32 dice: de la higuera aprendan la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él, ¿qué? Está cerca a las puertas. Entonces Jesús nos enseña esto. Ahora, hay muchos que se han debatido, sobre todo si a ti te gusta mucho la teología y la escatología. No es mi intención dar una clase de escatología esta mañana. La escatología es la disciplina de la teología que se encarga del estudio del final de los tiempos. ¿Sí? Tratar de comprender qué cosas dijo Jesús al respecto de cómo este siglo, esta temporada, este planeta va a terminar, y luego se va a abrir a una nueva temporada de la que Dios habla también en la Biblia. Cuando Jesús dice estas palabras, está hablando de dos eventos contiguos, es decir, juntos, y eso solamente te lo voy a dejar para que en la semana, si tú quieres, lo puedas revisar. Cuando abrimos Mateo 24, dice que estaban en el templo y Él hace referencia al templo. Y luego al final está hablando del final de este mundo. Entonces es bien interesante que Jesús les dice a sus discípulos cosas que van a venir en dos momentos: la destrucción del templo y el fin del mundo. La destrucción del templo ya pasó, ocurrió en el 70, y luego el fin del mundo todavía no. Entonces, a nosotros los cristianos muchas veces nos preocupa este momento de decir cuándo se acaba todo. Ya no hay más opción, ¿verdad? Los que se hicieron cristianos en los 80s, 90s escucharon a Marino, ¿sí? Y por eso tienen la marinofobia, ¿verdad? Escuchan la gran tribulación y se ponen mal, ¿verdad? O nos ponemos mal, ¿sí? Luego también había algunos libritos de evangelismo que decían: esta fue tu vida, y uno vivía con ese miedo. Ahora, quiero decirte esto: cuando vivimos con el miedo de qué va a pasar en adelante, si este es el fin del mundo o no es el fin del mundo, ese tipo de pavor, ese tipo de terror refleja algo, y es inseguridad. Refleja que nosotros no estamos tan convencidos en que creemos, y además no estamos tan convencidos de nuestra condición delante de Dios, porque lo tomamos como alumnos de escuela que están jugando en el salón. Ahí viene la maestra, corran, ¿sí? Todos lo hicimos. Somos los alumnos que están felices ahí, y luego viene el examen final y viene el llorar y el crujir de dientes, ¿verdad? Sí, todos pasamos por ese tipo de cosas, ¿no? Eres feliz en tu trabajo hasta que el jefe te dice: ¿puedes pasar a mi oficina? ¿Sí? Eres feliz en la iglesia hasta que el pastor te dice: quiero hablar contigo en la semana. Y uno dice, ¿sí? Se asusta uno por este tipo de cosas, ¿sí? El llamar a cuentas. Ahora, a veces nosotros pensamos que Dios anda atrás de nosotros como la mamá con la chancla ungida, ¿sí? Buscando a quién darle, ¿sí? Pensamos de Dios que Dios es el jefe que te va a despedir a causa de tu incompetencia. Pensamos de Dios como el papá intransigente que llega cansado del trabajo y no te soporta, y entonces a la primera de cambio te va a dar. Y eso lo único que revela es que no conocemos el corazón de Dios. Así que antes de que tú y yo pensemos que Dios nos da estas señales para que tengamos miedo, en realidad hay un pasaje paralelo que sí refleja cuál es la condición de los hombres para este momento en el que se avecina el final de la historia tal como la conocemos. Ve conmigo a Lucas 17
Y en el versículo 20 y siguientes dice lo siguiente: habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él le respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles. Di conmigo: no viene con señales visibles. Ni dirán: miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán: miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Dice: sea rechazado por esta generación. Jesús está hablando aquí con sus discípulos. Y quisiera mencionar algo que es importante. Cuando Jesús está en la tierra, está ejerciendo su ministerio, Jesús habla con diferentes tipos de audiencias. Una audiencia son las multitudes. Jesús les predica a las multitudes. Por ejemplo, cuando alimenta a los 5,000 hombres, podemos pensar que si eran 5,000 hombres, ponle un tanto más de mujeres, ya van 10, ¿sí? Más niños, más adolescentes, porque esos no entran a la cuenta. Tú puedes pensar que Jesús alimentó a 12,000 personas de golpe, y a los 12,000 les predicaba, pero no les enseñaba. Jesús predica a multitudes, enseña a discípulos. A los discípulos les enseña, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Dice que Jesús, subiendo una colina, puso una piedra y sentado sobre la piedra enseñaba. Entonces, predica a multitudes, enseña a discípulos. Jesús instruye a los más íntimos: Juan, Pedro, Santiago. A esos tres, por ejemplo, les deja verlo transfigurado. A esos tres los deja ver resurrecciones. A esos tres los deja ver cosas que los otros 9 no vieron. Ahora, no es que Jesús tenga favoritos, pero Jesús camina siempre buscando la intimidad, la proximidad. Y si tú te quedas solo en el aspecto de la multitud, si tú solo oyes a manera de eco las enseñanzas de Jesús, nunca vas a poder profundizar como discípulo. La única manera en la que tú y yo podemos ser discípulos de Jesús es que hagamos lo que Él dice. Jesús en Juan 15 dice: ustedes son mis amigos, ya no quiero llamarlos esclavos, quiero que seamos amigos. Pero la condición para ser amigos es que hagas lo que digo. Eso humanamente es ilógico, lo voy a decir así, ¿sí? Veo a Tampa, mi amigo. Tampa y yo somos amigos, nos llevamos bien, tenemos algunos años de conocernos. Pero si él me dice: Jonah, si quieres que sigamos en esta amistad, a partir de mañana haces todo lo que yo diga, yo digo: no. O sea, no. Porque para nosotros la amistad tiene que ver con igualdad, equidad. Pero Jesús es diferente y Él nos llama no porque estés centrado en que cumplas todo lo que Él quiere. En realidad Él sabe que si haces lo que Él te manda te va a ir bien. Y a partir de esa obediencia, mostrando tú tu fe en Él, vas a empezar a caminar hacia la comunión con Él. Así que Jesús está hablando con sus discípulos y les está enseñando también ahora a gente que, por ejemplo, los fariseos que también están en la escena, son gente que quiere indagar, quiere conocer de Dios, pero a su manera. Es como cualquier persona que está aquí, eres muy bienvenido. Y cualquiera que esté en la transmisión, eres muy bienvenido. Pero tú has cruzado esa puerta de cristal, llegaste, estás sentado aquí, pero tú ya tienes tu conclusión. Me vas a escuchar hablar, pero al último no va a pasar nada porque tú ya tienes definido que Dios no existe, que la iglesia es un coco wash, que aquí nomás quieren pensar en no sé qué. O sea, tú ya vienes con así es. Y quiero decirte que cuando tú te acercas a Dios así, como los fariseos se acercaban a Jesús, no se logra nada. Porque Jesús lo que quiere es hacer un cambio interno al corazón y no solamente por afuera. Por eso Jesús a los fariseos les decía, es más, a sus discípulos acerca de los fariseos, les decía: todo lo que ellos enseñan está bien.
¿Sabes a mí cuál es así un sueño de predicador? A mí me encantaría que Jesús dijera, todas las predicaciones del Jonah así son. ¿Sabes? Tú dirías, no manches, qué chido, ¿no? Pues Jesús eso decía de los fariseos. Todo lo que ellos predican, al 100. El problema es que solo predican, no hacen. El problema es que solo es por fuera. El problema es que solo es la parte religiosa. Y Jesús esta mañana, como en aquel entonces, llama a la gente a decir, quiero cambiarte por dentro. Y a esa gente que está dispuesta a escucharle, no le va a decir, fíjate bien en los terremotos y en las guerras. Les va a dar las siguientes pistas. Versículo 22. Y a los discípulos, ¿a quiénes? Si eres discípulo, Jesús te está hablando a ti. ¿Sí? Si solo eres multitud, esto tú lo vas a oír, te entra por una y te sale por la otra, porque tú no estás dispuesto a abrazar la palabra. Luego dice, vendrán días cuando ustedes ansiarán, esta parte ya la vimos, ¿sí? Voy a 25. Primero es necesario que Él padezca mucho, hablando del Cristo, y sea rechazado por esta generación. 26. Tal como ocurrió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, solteros levanten las manos y reciban, y se daban en casamiento, ¿sí? ¿Sabes qué? Digo, déjame meter un gol. En la vida eterna, lo único que no hay es matrimonio. Todo lo demás, alegría sin fin, gozo sin fin, comida sin fin, aleluya, ¿verdad? Todo sin fin, solo matrimonio no hay. Así que, al buen entendedor, o sea, si tú dices, neta, yo quiero vivirlo, pues como vas, hijo, porque el tiempo se está acabando, ¿sí? O sea, métele fe y acción, porque la fe sin obras es muerta, ¿sí? Ok, me comí 2 minutos de la predicación, pero tenía que sacarlo, ¿sí? Alguien tenía que escuchar eso. Muy bien. Se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego dice el 28, fue lo mismo, di conmigo lo mismo. Lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Otra vez di conmigo, lo mismo. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, el Espíritu Santo, a través de las palabras de Jesús mismo, nos está diciendo, te voy a explicar, el día que Jesús se revele para la nueva estación de la humanidad, va a haber estas características, como vivió la gente en el tiempo de Noé y como vivió la gente en el tiempo de Lot. Es decir, Jesús a los discípulos no nos dice, asústate por las guerras, asústate por los terremotos. Él dice, es necesario que pasen estas cosas, es parte de la vida. Hay algunos de entre nosotros, a veces son más las mamás, a veces son más las hermanas, que qué mundo tan terrible estamos viviendo. Quiero decirte esto, hermana, con mucho cariño. Es terrible y se va a poner peor. O sea, así es. Porque la Biblia dice que eso va a pasar. O sea, va a pasar, no puedes evitarlo, porque vivimos en días como ocurrió en los días de Noé y como en los días de Lot. Quiero ayudarte a entender que en los días de Lot, puse este ejemplo también en la reunión pasada, en los días de Lot llegan unos ángeles, no sabemos si encubiertos o visiblemente con una altura brillo espiritual y demás cosas, no sabemos cómo se veían, pero entraron a la casa de Lot. Y luego dice que toda la gente ahí en Sodoma y Gomorra, todos fueron a tocarle la puerta y le dijeron, sácalos, queremos tener sexo con ellos. Entonces, qué fuerte. O sea, es gente que en verdad ya estaba muy afectada en su alma, en su conciencia. ¿Cómo vas a de repente decir, es un extraño y ahí voy? ¿Sabes? Tienes que saber que eso es, no estoy diciendo está mal en el sentido moral. Estoy diciendo está mal porque hay una condición del corazón en la que nadie por naturaleza hace ese tipo de cosas. La historia de Lot
es una de las historias más trágicas de la Biblia. Él sale, etcétera, pasan otras cosas y la vida de Lot termina siendo un señor avanzado de edad, muy probablemente, metido en una cueva con sus hijas. Y sus hijas, la lógica que tienen es: nos vamos a quedar sin hijos, así que emborrachemos a mi papá, tengamos sexo las dos con él, una por noche, y que de esos encuentros, ni siquiera amorosos, de esos encuentros salgan hijos de nosotras para que podamos ser mamás. Hoy tú aquí sentado dices: qué terrible, eso se vive allá afuera. Esos son nuestros días. Esa es la lógica de las personas. No quiero ofender a nadie, ni en la transmisión, ni aquí, ni en el B, ni donde estés. Te voy a decir cómo se ve eso en nuestros días. En nuestros días eso se ve así: amor es amor. Tú no me vas a decir con quién me voy a meter, ni cuándo, ni cómo. Yo decido. ¿Verdad que sí? Porque este es mi cuerpo. Porque cada quien, porque a ti qué te importa. ¿Te das cuenta que vivimos exactamente en los mismos días? Y Jesús a sus discípulos les dice: pónganse listos, no se preocupen por las guerras y por tantas. Dice, hay señales que no se alcanzan a ver. Esto demanda una conciencia en el corazón. Ahora, habrá algunos aquí que puedan preguntarse cosas como: ¿por qué Dios quiere destruir a la gente? Para empezar, ¿por qué Dios planea el bien y el mal? ¿Por qué Dios tiene te voy a decir la pregunta más común de cualquier ateo nivel 1. Es: si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? Esa es la pregunta. Ese es el caballo de batalla normalito. Si tú eres discípulo de Jesús, tú deberías prepararte, mira, como si fuera un machote, preparar una respuesta para esa pregunta, porque siempre va a haber alguien que te la haga. Es normal. No me asusto porque me preguntan eso. Cuando llegamos a este tipo de temas, conocí a alguien en esta semana, un gran chico, trabajador, estudioso, etcétera, y se acerca y me dice: ¿sabes qué? Estoy leyendo la Biblia. Y para que te des una idea de qué tipo de persona es, me dice: estoy leyendo la Biblia y voy en la página como 800 y tantas. Y luego me dice: no sé cuántas tienes, se me olvida, pero ahí voy. O sea, es alguien que está leyendo la Biblia no para encontrar verdades espirituales, está leyéndola porque la quiere entender, como si fuera un libro de consulta. Y luego él dice: y hay unas cosas que no entiendo. Por ejemplo, y me puso específicamente el libro de Josué. Y me dice: ¿por qué en Josué Dios manda? Dice, parece ser que Dios bendice las intenciones de un pueblo de ir y erradicar a otro. Y luego dice: yo entiendo que maten a los hombres porque pues es guerrero con guerrero. Y luego dice: pero ¿por qué matan a los niños? Esa parte dice, no me cabe en la cabeza. Ahora yo le decía: te voy a explicar un poquito. Luego, en el Antiguo Testamento, ya leíste Génesis, me dice sí. Ok, en Génesis Dios elige un hombre llamado Abraham. Y a ese hombre llamado Abraham, Dios le dice: un día, hoy no tienes hijos, pero un día vas a tener tantos hijos como estrellas hay en el cielo y como granos de arena en el mar. Y luego dice: y tus hijos van a ir a vivir a una tierra donde los van a esclavizar 400 años. Y cuando salgan de esa esclavitud, tus hijos van a poseer una tierra que yo les voy a preparar, donde vive, él le llama el cananeo, designando un gentilicio, ¿sí? O sea, un grupo de personas que viven en un lugar. Dice: porque hasta este momento su maldad no ha subido hasta mí. Entonces yo le trataba de hacer entender: Dios manda a los israelitas a conquistar ese lugar, no porque los israelitas sean mejores, ni porque los israelitas son buenos y los otros malos, sino porque entre los cananeos y Dios ya hay un problema previo. Los cananeos han estado haciendo maldad día tras día, generación tras generación, y cuando llega al tope su maldad, es decir, 500 años después, entonces viene el juicio.
Y le volteé la pregunta y te la volteo a ti. Tú dices, ¿por qué Dios manda a matar a esa gente en un solo día? Y digo, después de 500 años de paciencia, Dios emite ese juicio. Ya no es igual, ¿verdad que ya no? Porque solo habíamos, ay no, es que Dios es mal. No, a ver, ¿qué pasó antes? ¿Y por qué? Y cuando tú estudias un poquito de historia y de geografía, te das cuenta de que esa gente era gente no solo pecaminosa, era gente perversa. Es en esos lugares, cuando tú dices, ay, es que ¿por qué mandaron matar a los niños? ¿Sabes qué hacían en esos lugares? Agarraban a los niños recién nacidos y se los ponían a una estatua hecha de bronce a la que le ponían fuego adentro. O sea, esa cosa estaba ardiendo. Luego agarraban al bebecito y lo aventaban allá adentro. Y uno entiende más cosas, ¿verdad? Y uno entiende, ya, nos cae el 20. Y dejamos de juzgar a Dios. Y sabes que eso mismo que ocurrió hace tantos años en tierras tan lejanas a las nuestras, Dios mantiene sus principios. Uno de los atributos maravillosos de Dios es que Él no cambia. Y como juzgó en aquellas épocas, sigue juzgando hoy. Quiero que veas conmigo 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3 dice en el versículo 3 lo siguiente: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta, di conmigo, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, di conmigo, fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero amados, Dios, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos está escribiendo a todos los que estamos aquí esta mañana. Y dice, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que ¿es qué? ¿Para quién? Ahora, ¿en qué se basa la paciencia de Dios? En que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios dice, ok, espero no meterme en broncas con producción. Me voy a sentar. Te espero. Esta condición, súper diferente a la mamá con la chancla atrás de ti todo el tiempo. Dios no está así contigo. Hey, quiero decírtelo así a la cara. Dios no está atrás de ti con un rayo, esperando el momento en el que te vuelvas a equivocar. Dios no está esperando el momento de hacer quebrar las finanzas de tu casa. Dios no está esperando el momento en el que tu hijo, tu hija, lo digo con respeto, salga con domingo 7. Dios no está esperando el momento en el que por fin te divorcies. Dios no es así. Quiero decírtelo de corazón, Dios no es así, está sentado. Te espero. Ahora, no es un Dios que le vale gorro la vida. ¿Me entiendes? No es como, pues sí, hay chance, ¿no? Me echo el cafecito mientras tanto. No, o sea, no es eso. Ahora, los que son de casa entenderán esta voz. Yetro, ¿sí? Porque Yetro es el de la utilería. Ahora, voy a tratar de hacerte entender que esa paciencia de Dios no es un estatismo, ¿sí? A los que les gusta mucho la teología, hay un concepto que les gusta desarrollar. Se llama la impasibilidad de Dios. La impasibilidad de Dios, esa palabra así medio dominguerona, así muy rarita, significa como si Dios estuviera estático todo el tiempo, viendo transcurrir la historia y la vida sin hacer nada.
Hay gente que piensa eso de Dios. Hay algunos que tienen miedo, como si te estuviera a punto de alcanzar para castigarte. Hay otros que piensan que Dios sabe que está ocurriendo en este instante un suicidio, un asalto, un asesinato. Y como si Dios estuviera, ¿y qué más? Y escúchame, Dios no es así. La paciencia no es impasibilidad. La paciencia no es que se quede viéndolo como si nada pasara. ¿Sí? Segundo de Corintios 7 dice en el versículo 8 al 10: porque si bien les causé tristeza, Pablo le está escribiendo a una iglesia, dicho sea de paso, una iglesia a la que ama entrañablemente. Dice: si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Ahora fíjate bien que abiertamente la Biblia está diciendo que Dios provoca tristezas porque Él así lo quiere. Es la voluntad de Dios. Eso a veces también, ya he visto varias facetas de Dios que a veces nos confunden. Hay otra que se promulga mucho entre las iglesias contemporáneas, ¿verdad? Y decir, Dios solo quiere tu bien. Dios quiere que tengas el coche de tus sueños, la casa de tus sueños, la esposa de tus sueños. No la tienes porque no trabajas ni le invitas al café. Ahí va otro gol, ¿sí? Etcétera, etcétera. Dios quiere que tú lo tengas todo, ¿sí? Y pensamos como que estas cosas de la tristeza, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo que Dios quiere que yo esté triste? Pablo está diciendo, sí. Hey, pero no triste porque se arruinó tu negocio chueco. No triste porque perdió el Cruz Azul. ¿Sí? No es una idea, el América, pues, ¿no? Porque dice, hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, que produce arrepentimiento. ¿Sabes qué es vivir la vida cantando la ronda mientras el lobo no está? Que tú le das vuelo a la hilacha hasta que quieres, mientras no haya un riesgo, mientras no haya quien te diga nada. Te voy a poner un ejemplo dos, tres muy claros. ¿Qué es lo peor que podría pasar en el pecado que estás cometiendo? Que te decida. Que tengas que dejar de trabajar para hacerte responsable. O más bien dejar de estudiar para hacerte responsable. O tener doble trabajo para poder obtener más. ¿Qué es lo peor que podría pasar en tu pecado? Que te encuentren y termines en el reclusorio Oriente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es así el extremo? Ahora, Dios no se alegra porque estés en esa condición. Pero ¿dónde estás? Dios quiere permitir que una tristeza te ayude a entender que vivir bailando la ronda mientras el lobo no está, mientras no llega la tragedia, te va a llevar a una destrucción profunda. Ahora quiero dejar esto bien claro: Dios no es el lobo, ¿vale? Dios no es el lobo. Vamos contratiempo. Cada segundo de vida es un segundo menos que tenemos. Hoy en la noche, cuando vayas, te laves los dientitos, ¿sí? Te pongas tu pijama, estés listo para dormir. Se te acabó una oportunidad que jamás va a regresar. Y a lo mejor tú estás esperando, ay, que no me cachen, que no pase nada. Pero eso se llama remordimiento. Quiero darte estos ejemplos, si me ayudas con las frases. El arrepentimiento verdadero es una respuesta del corazón
que ha sido impactado por el entendimiento de que en lugar de juicio Dios le ofrece perdón y una vida abundante. Arrepentimiento tiene que ver con entiendo lo que pasó. Remordimiento es mientras no me vaya mal. Arrepentimiento es comprendo los riesgos, pero también comprendo los estragos de lo que ha pasado. Qué gusto ver en esta reunión. Veo aquí al hermano Roberto Ortega, su esposa, amigos ahí, su hija, el yerno, Pastor Hugo, hombres que han caminado con el Señor por décadas, hermano Francisco. Y yo sé que en su andar, como yo en mi andar, yo conocí, mi encuentro con Jesús fue a los 18 y tengo 35. No tengo tantos años, pero tengo los suficientes para haber caminado con varios que se fueron quedando en el camino. Y si hoy les preguntara, ¿te acuerdas de con quién empezaste? A lo mejor hoy ya no está. Al final de la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: estoy solo, todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Y luego le dice: y Demas me abandonó amando más las cosas del mundo. ¿Sabes cómo se abandona la fe? Cuando no hay arrepentimiento, solo remordimiento. Solo mientras, ay, ahí viene, me cayó, ya ni modo. Pero arrepentimiento, si me ayudas con la tercera frase, dice: en oposición al arrepentimiento genuino, el remordimiento es una respuesta instintiva que se activa apresuradamente cuando un error que no se quiere admitir queda al descubierto. Por el contrario, el arrepentimiento nace activado en la conciencia, impulsa al pecador a pedir perdón sin que haya quien lo delate. Quiero decirte esto de corazón: no te tienen que cachar. Si tú estás esperando a que te cachen, tú estás viviendo en remordimientos. Arrepentimiento es lo entendí. Y si nunca lo has entendido, quiero estos últimos minutos explicarte cómo llegar al cielo, ¿no es cierto? Quiero explicarte muy sencillamente qué pasaba en el Antiguo Testamento. La Biblia habla de Levítico, capítulo 16, el día de la expiación. El sumo sacerdote, el representante de Dios con su pueblo, y el representante de su pueblo delante de Dios, este ser que estaba intermedio, se ponía delante de Dios y ofrecía un holocausto, ofrecía un sacrificio, mejor dicho. Venía un animal sin mancha, inocente, y el sumo sacerdote lo tomaba y lo degollaba, y luego lo hacía pedazos y lo ponía en el altar del incienso. Y aquel animal inocente cargaba en sí la culpa de todos los demás pecadores, o de todos los pecadores de aquel pueblo. Luego de haberse entregado en el altar de bronce, el sacerdote pasaba al lavacro. El lavacro era una fuente con agua, echaba agua, se hacía como un bañito, vamos a decirlo así, porque está manchado en sangre, ¿sí? Y además el lavacro tenía una función de ser un espejo. Entonces me veo, sí, aquí me queda todavía suciedad, me la quito. Y en esta segunda fase aprendes que es el perdón de pecados. No solo es que alguien tomó tu lugar y alguien murió para que tú no murieras, sino que además hay agua para limpiar las manchas visibles, pero también las invisibles, sobre todo las de la conciencia, porque limpiar la conciencia, qué difícil es. Ahora, Dios no dejaba las cosas ahí, sino que el sumo sacerdote entraba al lugar santo y en el altar del incienso prendía aquel incienso, y a manera de un perfume el lugar quedaba aromatizado. Y ahora el pueblo antes pecador, ahora ha tenido una sustitución, también está limpio, tiene cómo revisar que no queden impurezas, y ahora también es agradable, huele bien. Sin embargo, esto no termina ahí, porque había un velo.
El velo representaba la división entre lo profano y lo sagrado. Dios es tan sagrado que no se puede tocar con las manos sucias, por eso hay que lavarse. Dios es tan sagrado que no puedes acercarte con inmundicia, por eso alguien tiene que morir. Dios es tan sagrado que no puedes acercarte así sin más, sino agradable. Y luego Jesús rompió el velo. El sumo sacerdote en aquel entonces cruzaba el velo y por fin se consumaba lo que Dios siempre había querido: la comunión, estar con su pueblo. Como esta mañana Dios quiere estar contigo. Escúchame, no es que te vayas solo libre de la conciencia. Uno se va libre de la conciencia y dice: ay, ya, qué bueno, me lo quité. Pero Dios quiere caminar contigo el resto de tu vida. Así que si tú estás aquí y hay cosas que te acusan, tú sabes que lo has hecho, tú sabes que lo has dicho, y escúchame, Dios lo sabe también. Dios lo sabe. No se hace de la vista gorda. Él conoce tu condición. Pero recuerda, está sentado pacientemente esperando que vuelvas a Él antes de que sea demasiado tarde. Dios no quiere que sigas bailando la ronda mientras el lobo no está. Porque tarde o temprano la muerte te va a alcanzar. Las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar. Pero esto se puede revertir este mismo día. Si tú te acercas a Jesús y le dices: te traigo todos mis pecados, quiero entregarlos y a cambio recibir perdón, conciencia tranquila y comunión para el resto de mi vida.